¿Qué tal, hermano? Les saludamos una vez más desde acá de los estudios de Radio Vid Verdadera. Es para nosotros de gran gozo el poder estar un día más con ustedes en este nuevo programa, compartiendo la palabra de parte de nuestro Dios. Saludo ahí a mi hermano Iván, que está en los controles, guiando todo para que vaya saliendo todo bien, el sonido, la imagen, y que pueda llegar sin ningún problema a cada hogar, a cada equipo que en esta hora se va a conectar junto a nosotros. Les saludamos en este hermoso día, un día precioso, un día primaveral. Vemos que ya el invierno se está yendo, un invierno muy corto y se nos viene la primavera. Y la primavera consigo trae una infinidad de bendiciones. Bueno, en todo tiempo, sabemos que Dios en todo tiempo trae sobre nuestras vidas bendiciones. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que se van a ir conectando. Ahí mi hermano va a estar indicando a la página a la cual puede usted ingresar, la app, y descargar la aplicación. También le invitamos para que esté con nosotros en la radio, y Radio Vid, la Radio Vid, una radio cristiana, una radio gratis, una radio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuesta para que la iglesia de chilena, y no solo chilena, sino que a través del mundo puedan disfrutar de mucha alabanza, de palabra y de mucha bendición. Así que vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración, pidiendo al Señor que nos guíe, que la presencia del Espíritu Santo pueda estar moviéndose de una manera poderosa, guiando, trayendo sobre nosotros luz, entendimiento, para ir comprendiendo, para poder ir entendiendo lo que Dios quiere compartirnos en el día de hoy. Así que yo le invito, ahí donde usted está, nos apoye y nos ayude y nos guíe junto a nosotros en una oración. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu amor. Te damos gracias por un día más que nos das. Gracias porque podemos estar acá desde los estudios de Radio Vid. Gracias porque nos permite ser instrumento en tus manos, ser un canal de bendición, Dios mío. Queremos presentarlo en esta hora, pedir tu dirección, tu unción, tu presencia, Espíritu Santo, que vaya guiando, que vaya derramando entendimiento, vaya guiando todo lo que vamos a compartir en esta hora. Bendice, Padre, a mis hermanos que se van a conectar, aquellos que van a compartir el programa de hoy, o cuando lo descarguen también te pedimos que tú les bendigas, Señor, que todo lo que vamos a compartir sea de mucha bendición y de crecimiento para mis hermanos que van a estar con nosotros. Gracias te damos por este tiempo, pedimos tu bendición, declaramos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como siempre lo hacemos, enviamos un saludo a todos nuestros hermanos, a los fieles que constantemente están con nosotros ahí conectándose, a nuestro hermano Juanito Arancibia, que siempre él está con nosotros también mandando sus comentarios, mandando bendiciones también. Los saludamos a él, a su esposa. En especial queremos en esta hora saludar a mi hermano, a mi pastor Patricio, a su esposa, que ellos celebraron el casamiento de Abraham. Abraham se contrajo matrimonio y le enviamos de acá un gran saludo a Abraham. Esperamos que sea de mucha bendición cumplir ya el hecho de cumplir con este sacramento tan importante que es formalizar bajo las leyes que Dios estableció el matrimonio. Es de mucha bendición. Así que, hermano Abraham, de acá de la radio de Chile le enviamos un gran saludo y de mucha bendición para ellos, que Dios les bendiga y que juntos puedan caminar en el Señor, juntos puedan proyectarse en sus sueños, pero lo más importante en lo que Dios quiere como matrimonio para sus vidas. Les saludamos a cada uno de nuestros hermanos, a nuestra hermana Rose también, le enviamos un gran saludo, a mi esposa, a mi hija Keren también, que se conecta y está ahí con nosotros, y a todos los hermanos que nos ven, que bajan, que están ahí compartiendo cada uno de estos tiempos tan hermosos. Así que damos gracias a Dios, hermano, damos muchas gracias a Dios porque podemos sentir la presencia del Señor, podemos sentir su respaldo, saber que el Señor está con nosotros, que estamos en su voluntad. Porque todo lo que sea compartir el Evangelio, todo lo que sea llevar las buenas nuevas de salvación, esa es la voluntad de Dios.
Y cuando lo hacemos solamente con un propósito de alcanzar, de bendecir, aún mayormente Dios se goza y respalda estos proyectos. Así que vamos a ir a compartir la palabra de hoy. Hemos estado viendo, hermano, estos últimos dos programas sobre la cruz, sobre la obra de la cruz. Yo siempre he podido ir entendiendo que toda la vida cristiana, la iglesia, tiene que girar en torno a la cruz. El centro del cristianismo tiene que ver con la cruz. ¿Cuál es la cruz? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el centro y esa es la predicación y esa es la idea central de nuestro mensaje. Esa es la idea central de todo lo que se hace en Cristo. Proclamar y anunciar lo que Cristo hizo en la cruz. Y para ello debemos conocerlo. Eso es importante, ir conociendo, ir sabiendo, ir entendiendo, ir orando, porque no basta tan solo de poder conocerlo, estudiarlo, sino que pueda venir sobre nosotros revelación, entendimiento, que el Espíritu Santo pueda ir guiándonos y dándonos entendimiento para que así poder aplicar, hermano. Poder ir a aplicar. Y esto es lo más importante, el aplicar lo que enseñamos. A veces uno ve a maestros que están enseñando, pero no se preocupan o no se paran un momento a meditar si lo que se está enseñando se está aplicando. Entonces, qué importante nosotros como maestros, nosotros como enseñadores de la palabra de Dios, tenemos que preocuparnos de ver si la iglesia está aplicando lo que nosotros estamos enseñando, porque no basta que nosotros enseñemos y entreguemos conocimiento, sino que lo importante, hermano, es que la iglesia, aquellos que son los receptores, aquellos que reciben la enseñanza, puedan tener la revelación. Para poder aplicar, hermano, para poder aplicar la enseñanza tiene que haber una revelación. Y esa revelación y esa luz la da el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice ahí, la palabra dice, y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos da el entendimiento para poder entender lo que estudiamos. Y de esa forma poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, los maestros tienen que tener esa responsabilidad. No solamente de enseñar, no solamente de preparar estudios, seminarios, sino que también preocuparse de que la iglesia pueda estar recibiendo y entendiendo la enseñanza, y eso es a través del Espíritu Santo. Y debemos orar, hermanos, debemos orar por aquellos que estamos discipulando para que Dios traiga revelación, para que el Espíritu Santo traiga luz sobre aquello que nosotros estamos enseñando. Y si lo hace, y si es así, la iglesia comienza a aplicarlo, la iglesia comienza a crecer, comienza la iglesia a desarrollarse y a abarcar. Y esa es la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a ir, hermano, a la palabra de Dios y vamos a volver hemos estado compartiendo con Isaías. Vamos a volver ahí a Isaías 53. Ese es el eje de la enseñanza que hemos estado compartiendo. Este capítulo que da a entender Isaías, que lo profetizó más de 600 años antes, hermano. Más de 600 años antes que ocurriera. Más de 600 años que Cristo murió en la cruz. Isaías profetizó todo lo que iba a ocurrir con su vida. Incluso, como yo les decía en otros programas anteriores, en otros estudios, que se dice que Isaías es el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías está dedicado a anunciar, a profetizar la venida del Mesías, del Salvador, desde su infancia y los procesos que vivió, incluso de todo el sufrimiento que en este caso vivió Cristo en la cruz. Isaías lo profetizó 600 años antes, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ir ahí a Isaías 53, vamos a leer el 4, vamos a seguir leyendo el 4. Y de ahí, de estos pasajes, hermano, y no solo esto, lo vamos complementando con otros pasajes, porque eso es importante. La doctrina tiene que ir complementándose y la enseñanza tiene que ir complementándose con otros pasajes bíblicos. Para que se vaya entendiendo y para que vamos dándonos cuenta que la Biblia es la unión. Todas las enseñanzas, las doctrinas, la palabra de Dios va unida una con otra. De Génesis a Apocalipsis hay una línea y es una cadena con distintos eslabones. Así que vamos a ver ahí, como les digo, Isaías 53, vamos a leer versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. ¿Mm? Qué hermoso, hermano. Yo el otro día conversaba en el trabajo, justo se me acercó una señora para pedirme el teléfono porque necesitaba hacer un trabajo ella en su casa y tuvimos un instante para conversar. Y ella así, fueron un par de minutos que conversamos, pero en ese momento, en ese tiempo que conversamos, ella me contó de que ella sufría de un cáncer a los pulmones, fibrosis quística. Y yo le compartí, le dije, pero en Cristo hay sanidad. Me dijo, pero sabe, me dijo que los milagros ya no son para este tiempo, me dijo. Los milagros fueron para la primera iglesia. Yo dije, ¿quién le enseñó eso? No, me dijo, porque yo soy testigo de Jehová. Y yo ahí le expliqué, pero le dije, ¿sabe? El Cristo o el Dios que tenemos es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no cambia. Él siempre es el mismo. La palabra de Dios no cambia, siempre Dios es presente. El tiempo pasa, dice que todo pasa, todo va pasando, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, yo meditaba frente a esto, qué tremendo es poder ver una mujer que en cierta medida pertenece a un credo, estudia la Biblia y que tenga una tremenda enfermedad, que es una enfermedad terminal. Mi suegra murió de un cáncer a los pulmones. Y yo creo que ella va por el mismo camino. Pero eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención de declarar, viendo de que puede encontrar, en Cristo podemos encontrar sanidad. Porque eso es lo que estudiábamos la semana pasada, que Cristo llevó nuestras enfermedades. Independiente de la enfermedad, hermanos, si es cáncer, si es un dolor de cabeza, y lo vemos en las diferentes situaciones que Jesús le tocó vivir. Jesús no solamente hizo milagros, sino que Él hizo sanidades. Cuando sanó a personas con fiebre. Un dolor tan básico, una fiebre. A Jesús tanto como la fiebre, como liberar a un endemoniado, como dar vista a un ciego, como una mano con una mano muerta. Dios no mira la enfermedad, Dios mira la sanidad. Para Él todo es sanidad. Y si nosotros vamos a Él, si nosotros reconocemos y entendemos de que Cristo llevó nuestras enfermedades y yo estoy padeciendo, yo puedo clamar a Él y conforme a su voluntad puedo recibir la sanidad. Entonces yo veía en esta mujer, yo le hice ver eso, sentí en ese momento compartirle, ¿sabe? Dios es el mismo. Y si usted está dispuesta y cree, Dios puede hacer una obra en su vida. Pero ella me decía, no, porque los milagros ya no son para estos tiempos. Y hay muchas iglesias y muchos movimientos cristianos, hermanos. Muchos movimientos cristianos que hoy declaran que los milagros ya no son para este tiempo. Que fueron para cuando la iglesia se inició, para el libro de Hechos. Y no es así, hermano. Yo creo que Dios es el mismo. Y Dios tiene el mismo poder que tuvo cuando obró en Pablo, en Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, en Pedro. Es el mismo, son los mismos poderes y la misma obra que Cristo quiere hacer en la iglesia. ¿Qué pasa? Lo que nosotros con nuestra falta de fe, hemos ido disminuyendo el poder de Dios. Pero Dios es el mismo, hermano. La incredulidad, la duda impide. ¿Por qué a veces en la iglesia no se manifiesta el don de sanidad? ¿Por qué no se manifiesta las sanidades? Por la incredulidad, porque hay mucha incredulidad. Y Dios no puede obrar en un lugar donde hay incredulidad. Incluso la Biblia narra en ciertos lugares, que Él nos dice la Biblia que hubo ciertos lugares donde Jesús no hizo milagros. Y no fue porque su poder estuviera desgastado o porque no era su voluntad, sino que por la incredulidad de aquellos que estaban en ese lugar impedían que la obra y el poder de Dios se manifestara, hermano. Entonces, hoy vamos a ver otra cosa importantísima que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz. Y fue que nos libró del poder del pecado, hermano.
del poder del pecado y la muerte y el poder del pecado nos libró. Y algo importante, para poder entender esto, debemos ir al libro de Génesis. Siempre cuando vamos y hablamos del pecado, hablamos de todo este tema, tenemos que ir a Génesis. Cuando Dios creó a Adán y Eva y dice que Dios le entregó todas las cosas, pero Dios le dio la orden de que ellos no debían comer del árbol del fruto del bien y el mal, porque el día que comieran ciertamente iban a morir. Ellos debían ser obedientes, pero si ellos desobedecían, iba a venir sobre ellos castigo, iba a entrar la muerte. Iban a conocer el bien y el mal. ¿Qué hicieron ellos? Eva fue engañada por Satanás y comió y desobedeció. Y Eva le dio a Adán para comer y Adán también desobedeció. Y esa actitud de desobediencia. ¿Por qué? Porque algo importante, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó con libre albedrío. Dios los creó y le dio la oportunidad de que ellos debían obedecer a Dios. Y si no obedecían, iba a traer consecuencias sobre ellos. Es lo que pasó cuando Dios creó a Satanás, cuando Dios creó los ángeles. Ellos desobedecieron y fueron desterrados del cielo y cayeron a la tierra y el pecado y la desobediencia los corrompió. Esos ángeles caídos se corrompieron y se volvieron en demonios. El pecado los corrompió porque el pecado corrompe. Y no solo el pecado corrompe, sino que el pecado esclaviza al hombre. Y por causa, hermano, y por causa de Adán y Eva, por su desobediencia, por desobedecer a la orden de Dios, el pecado entró en ellos. Y no solo entró el pecado, sino que entró la muerte. Dios los había creado eternos, eran eternos, pero por causa de su pecado, ellos en un momento determinado iban a morir. Quedaron bajo el poder del pecado. El imperio de la muerte comenzó a gobernar sobre ellos y las generaciones comenzaron a morir. Y el pecado comenzó a enseñorearse del hombre a raíz de su desobediencia. Hasta el día de hoy, el pecado, hermano, el pecado gobierna al hombre. Entonces, qué importante es poder ir entendiendo y ir pudiendo entender esto. Mire, Jesús, ahí en Juan 8, veamos lo que dice ahí en Juan 8. Habla sobre lo que estamos compartiendo. En Juan 8. 8:34. En Juan 8:34. Dice lo siguiente. Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que vive en pecado, es esclavo del pecado. El pecado lo gobierna. Aunque el hombre quiera dejarlo, el hombre es esclavo. Hoy el hombre está bajo el gobierno del pecado. El hombre común y corriente. ¿Y qué tipo de pecado? Las drogas, el alcohol. ¿Cuántas personas, cuántos hombres han querido salir del alcoholismo? El alcohol es un pecado, hermano. ¿Y cuánto? El fumar también es un pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el cigarro destruye la vida. Va destruyendo. Y Dios dijo en su palabra que nuestro cuerpo es templo. Dios debemos cuidar nuestro cuerpo. Y cuando el hombre fuma, va destruyendo su cuerpo. Y eso es pecado. Pero ¿cuántas veces el hombre quiere dejar eso y no puede porque es esclavo? Lo induce, lo lleva. Bueno, sabemos que hay ciertos métodos, hay ciertas cosas que el hombre usa para poder dejar de fumar o de tomar, pero eso es paulatino, eso es circunstancial, porque en cualquier momento pueden recaer. Hay otro pasaje en el libro de Romanos 6:17. Miren lo que dice Romanos 6:17. Dice: pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Romanos 6:17 dice: pero por gracia de Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel que formó de doctrina, a la cual fuisteis entregados. Pero aquí Pablo le está hablando a los romanos. Pablo le habla, dice, y les declara que, pero
da gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, está reconociendo que en un momento determinado estos hombres que están escuchando la palabra de Dios, el mensaje de Pablo, eran esclavos, claro. ¿Por qué? Porque el hombre, por causa de la desobediencia de Adán, dice que pasó de Adán, el pecado pasó a Adán y así a toda la generación hasta el día de hoy, se ha ido transmitiendo el pecado. ¿Mm? ¿Mm? Pero aquí encontramos lo que compartimos ahí en Isaías. Isaías dice que él, a través de su sacrificio, hermano, a través de la cruz, él venció el poder del pecado y el imperio de la muerte. Miren lo que dice 2 de Timoteo. Esa es otra bendición, hermano. En 2 de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora han sido manifestadas por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo quitó la muerte. Jesucristo venció la muerte. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, cuando nosotros abrazamos la cruz de Cristo, hermano, también dice que se rompe. Ya la muerte no tiene potestad de nosotros. Somos librados del poder del pecado. Del momento que tú entregas, reconoces a Jesucristo, reconoces que Él murió por ti y recibes el sacrificio de Cristo, tú eres libre. Somos libres del poder del pecado. Ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros como lo hacía cuando estábamos antes de conocer a Cristo, que éramos llevados por el pecado. Muchas veces quisimos cambiar, muchas veces quisimos dejar cierto hábito y no podíamos porque éramos arrastrados. Pero cuando Cristo viene a nosotros, cuando nosotros reconocemos la cruz de Cristo, abrazamos la cruz de Cristo, hermano, reconocemos el sacrificio que Cristo es la cruz y viene el Señor a nuestras vidas, somos librados del imperio de la muerte. Miren lo que dice Hebreos. En el libro de Hebreos encontramos lo siguiente. En el libro de Hebreos encontramos lo siguiente. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Satanás tenía el imperio de la muerte, Satanás tenía el control, el poder sobre la muerte, hermano. Pero Cristo, con su muerte, con su sacrificio, venció el poder de la muerte y venció a Satanás, hermano. Satanás está vencido, Cristo lo venció y nos entregó la victoria a nosotros. ¿Cuál victoria? De declarar que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Pero ¿por qué a veces el pecado, siendo cristiano, nos empuja? Porque nosotros no nos hemos arrepentido. Para poder ser librados del poder del pecado tiene que haber arrepentimiento real, reconocer que ciertas actitudes, que ciertas costumbres son pecado y nos arrepentimos, y del momento que nos arrepentimos y pedimos perdón, somos librados del poder, hermano. Pero si no lo hacemos, vamos a seguir. Hay muchos cristianos, mucha iglesia que hoy sigue siendo esclavo del pecado. A pesar que están en la iglesia, a pesar que cantan en la iglesia, siguen siendo esclavos de ciertos deseos carnales. El amor al dinero, hermano, es un pecado. El amor a obtener, a desear, a anhelar cosas es un pecado. Es vanidad. El libro de Eclesiastés lo habla como vanidad de vanidades, y la vanidad es un pecado, hermano. El codiciar la mujer del próximo. Del prójimo. Y muchos hermanos hoy en día, a pesar que están en la iglesia, que están participando en la iglesia, siguen siendo esclavos del pecado y siguen siendo arrastrados por el pecado, hermano.
Pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros realmente nos arrepentimos, dice, si confesamos nuestros pecados, cuando yo declaro mi pecado, hermano, cuando yo lo confieso ante Dios, digo, Señor, reconozco y te pido perdón, viene sobre mí la libertad. Cristo me libera de aquello. Lo único que nos va a liberar, hermano, lo único que nos va a liberar del poder del pecado es Jesucristo, porque Él lo venció y nos entregó la victoria. Como yo les decía ahí en Hebreos 2:14, dice, así por cuanto, dice, los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte de Cristo, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Satanás tenía todo un imperio, hermano. Satanás construyó todo un imperio a raíz del pecado del hombre, un gobierno. Ahí el libro de Efesios dice, en Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es contra gobernantes, todo un imperio, hermano. En el libro de Hechos, ahí, de Efesios, encontramos lo que Satanás estableció a raíz del pecado, hermano. Lo que Satanás construyó a raíz del, dice Efesios 6:15, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, hermano. Celeste, es todo un gobierno. Es todo un gobierno que Satanás estableció y construyó a raíz del pecado del hombre, hermano. Y él tenía el control del pecado y la muerte, y gobernaba y gobierna sobre los hombres. Los induce, los motiva, los lleva y los conduce al pecado, hermano. Los seduce. Pero cuando Cristo vino y a través de su muerte, Él venció el imperio de la muerte. Hoy está quebrado el imperio de Satanás. Satanás está condenado y nos entregó a nosotros la victoria, hermano. Hoy nosotros debemos tomarnos de esa victoria. Hoy nosotros debemos declararla, hermano, y así vivir vida victoriosa. La única forma de poder vivir vidas victoriosas y vidas que vayan creciendo y nos vamos desarrollando a través de reconocer y declarar la victoria de Cristo en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras conductas, hermanos, que muchas veces siguen siendo pecaminosas, hermano. Y seguimos cayendo en lo mismo. Es porque no nos hemos arrepentido. El arrepentimiento trae libertad, hermano. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué nos hace libre del poder del pecado que gobierna sobre nosotros y que nos quiere manipular y que nos quiere llevar, arrastrar hacia lo que va en contra de Dios? Es el pecado. Pero dice, conoceréis la verdad. Cuando nosotros conocimos la verdad, cuando nosotros abrazamos la cruz de Cristo, somos libres. Somos libres y ya el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Gloria al Señor. Para ir terminando, vamos a ver Lucas. Miren lo que dice Lucas 4:18, hermano. Ahí en Lucas 4, versículo, para ir remachando el tema que estamos tratando. Esto es lo que Isaías declaró. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a fregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dese en cuenta las características del ministerio de Jesucristo. ¿Qué Jesucristo iba a venir a hacer? ¿Cuál era su obra? Dice, sanar a los quebrantados de corazón, a fregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces aquí encontramos, ¿no es cierto? A fregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí el hermano Iván me está corrigiendo, se me enreda a fregonar ahí. A pregonar libertad, hermano. A declarar
anunciar la libertad a los cautivos. ¿Quiénes son aquellos cautivos? Aquellos que están bajo el poder de Satanás, aquellos que están siendo llevados por los vicios, por los males. Hoy vive una sociedad totalmente atada. Satanás está arrastrando, y vemos una sociedad como se está quebrantando. La corrupción, hermano, cada día crece la corrupción, y esa es obra de Satanás que está obrando en los corazones, aquellos corazones que están vueltos hacia el poder, hacia el deseo de poder, el deseo de tener, de dinero, hermano. Pero que Cristo vino, ¿para qué? Para dar libertad, hermano. Cristo vino para libertar a los oprimidos, a todos que están siendo oprimidos. Así que vamos a orar. Si tú estás viviendo, hermano, si tú aún sigues preso, hermano, y esto es importante, que Dios pueda traer luz, pueda darte entendimiento y entender que si tú clamas al Señor, que si tú clamas y pones tu vista espiritual en la cruz de Cristo, en la cruz, en lo que Cristo hizo, va a venir sobre ti libertad. Dios te va a liberar. Pero tú tienes que arrepentirte, tú tienes que buscar en Dios y reconocer tu pecado y apartarte, y Dios va a liberarte. Así que vamos a orar. Padre Santo, te alabamos en esta hora. Te damos gracias por esta palabra que podemos compartir. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por todas las bendiciones que nos entregas cuando nosotros abrazamos la cruz de Cristo. Cuando reconocemos que tú muriste en la cruz, ahí en el madero de la cruz, para darnos libertad, para perdonarnos, para sanarnos, Señor. Tú comienzas a obrar en nosotros, pero nosotros debemos volcar nuestra vista a la cruz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Padre. Necesitamos libertad, necesitamos ser libres, Señor, de aquellas cosas que a veces nos arrastran, aquellas cosas que a veces nos obligan, nos llevan al pecado. Te pedimos que nos perdones, Señor, y podamos recibir libertad. Libéranos, Señor. Y a nuestros hermanos queremos orar en esta hora. Aquellos hermanos que se encuentran esclavos del pecado, que aún siendo cristianos, que aún participando en la iglesia, son esclavos de la mentira. Viven en mentira, practican la mentira, Señor, y son esclavos. Oramos por ellos para que tú les liberes, para que haya un arrepentimiento y pueda ser cortada esa cadena, ese pecado en sus vidas. Oramos por todos aquellos que están viviendo diferentes situaciones que los tiene esclavizados y no les permite crecer, Dios mío. Oramos para que pueda venir sobre ellos revelación, entendimiento, y puedan entender a través de tu Espíritu Santo lo que tú hiciste, de que tú nos diste la libertad, de que tú venciste el poder del pecado y el imperio de la muerte, Señor. Gracias te damos por lo que hiciste por nuestras vidas. Gracias por que cargaste en la cruz todo ese sufrimiento y no fue en vano, para que nosotros hoy vivamos en libertad, vivamos en salvación y vivamos en sanidad. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros, que no lo comprendemos, Señor. Gracias te damos porque nos amas cada día y con amor eterno nos has amado. Muchas gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, te dejamos, hermano, que tú vayas orando, ora al Señor, busca de Dios y clama al Espíritu Santo para que Él pueda ir dándote entendimiento, hermano, y puedas ir comprendiendo todo lo que hizo Cristo en la cruz por nuestras vidas y así poder aplicarlo. Te dejamos invitados para que tú estés ahí compartiendo con nosotros en la radio. Estos mensajes se comparten también en ciertas horas del día. Compartimos esta palabra, se repiten, y otros mensajes que estamos compartiendo para que sean de bendición para tu vida y puedas estar con nosotros. Así que baja ahí la app y puedas ingresar y estar las 24 horas del día ahí en Radio Beat compartiendo mucha alabanza en los momentos de trabajo, de estudio, o cuando tú estás en la casa haciendo alguna actividad, puedas tener puesta el celular ahí, la aplicación, y puedas estar gozándote, y Dios pueda estar ministrando a través de la alabanza, a través de la palabra, fortaleza para tu vida. Bueno, nos despedimos. Saludo a mi hermano Iván ahí una vez más,
que está ahí firme y derecho ahí, ayudándome, corrigiéndome, guiando, siendo de bendición también, porque se van de repente ciertas cosas, pero somos un cuerpo y así que damos gracias a Dios. Le invitamos para que esté con nosotros en un nuevo programa y sigamos buscando al Señor y siga abrazando la cruz, siga buscando todos los beneficios, porque hay una infinidad de beneficios que podemos encontrar, hermano, en el sacrificio de Cristo. Que Dios les siga bendiciendo y nos vemos en un nuevo programa. Bendiciones.